A nivel deportivo, el Junior empató con Santa Fe en Armenia y de esa manera se clasificó a la semifinal de la Liga Colombiana, donde se enfrentará a Millonarios, otro equipo de la capital del país. 6 de la mañana, 15 minutos. Esa es la información para el día de hoy. Sonia Gómez Taboada, ¿qué le quedó sonando? Bueno, Carlos, como primera medida, el tema del COVID y sus indicadores, el número de casos activos, cómo se creció rápidamente y los fallecidos. Y la pregunta que me hago es cómo va el plan de vacunación y si está dando resultados o no. O sea, de todos los indicadores de enfermedades, casos positivos, lograr salir adelante de las personas vacunadas como para uno saber cómo está funcionando la vacuna. El otro tema que me parece delicado es la línea delgada de la protesta y el vandalismo, porque es claro la protesta pacífica, es claro lo de la reforma tributaria y no estar de acuerdo con la manera en que se piensan recaudar unos recursos o en que se piensa ajustar la estructura y las finanzas del Estado, porque vamos a ver ahora cuál va a ser la respuesta conciliada, entre comillas, que cambia la fuente de financiación. Porque es que el problema hoy es que si hay un déficit, ¿cuál va a ser la fuente de financiación? Esa es la respuesta que se tiene que construir en el Estado. Pero que tú pases de eso a destruir bienes públicos que cumplen en muchos casos función social, esa es otra cosa, porque finalmente la destrucción de bienes públicos o la destrucción de bienes privados, ¿quiénes la pagan? Se acaba pagando del mismo bolsillo, en el caso de los bienes públicos, de las rentas de nosotros. Entonces, ¿en qué momento pasas a destrucción de bienes y con eso crees que estás trabajando lo que es la protesta y luego cómo se financia la recuperación de los bienes? Cuando cuentan lo de Toluviejo, eh, allí esa es la reflexión de las obras, porque hace 11 años existían la norma que exigía todo lo de la norma antisísmica y los procesos de obra y de estabilidad de obra. O sea, es totalmente absurdo y lógico que una infraestructura pública se desplome con un aguacero. Ahí es donde uno hace la reflexión de la contratación estatal, de las interventorías y la responsabilidad sobre las obras y la responsabilidad con nosotros como ciudadanos. Eh, Esos son los tres temas que me quedan sonando frente a lo que es la ejecución del recurso público, frente a lo que es pasar de la propuesta al vandalismo y que finalmente son bienes públicos que en muchos casos usamos nosotros y nos va a tocar pagarlos a nosotros y estar muy atentos a cómo viene la reestructuración de la reforma, porque no es, o sea, retiran esta propuesta, pero no es que el déficit se acabó. Nos toca ver cómo se va a cubrir ese déficit y de la manera que más nos sirva a nosotros los colombianos. Esas son mis reflexiones. Sonia, decía alguien, la reforma tributaria, el tema de la reforma tributaria es un árbol en medio del bosque. Es decir, ya no es suficiente con la reforma tributaria y se está viendo con las manifestaciones. El presidente del mediodía dice, ya no va la reforma tributaria, pero continúan las manifestaciones. Ayer hubo protestas duras en Cali, en Facatativá, en Acacías, en el Meta. Es decir, otros municipios se están sumando a lo que es el paro nacional. Es decir, queda claro que no basta solamente con la reforma tributaria. Es que la reforma tributaria, como tú dices, es la cereza del pastel, porque es un tema cuando ya te van a tocar de cerca los ingresos de muchas otras cosas que te han ido tocando. Entonces, la situación no es solo la reforma, ya. La conversación es más profunda, es más estructural, es la pobreza, es el hambre, es la salud, es la educación, o sea, es el modelo
el modelo, cómo el modelo está asegurando los resultados que esperamos y que seguimos pagando los colombianos, porque es que además se siguen pagando. Correcto. 6 de la mañana, 20 minutos. Saludamos a Carlos Madera, que a esta hora reporta sintonía también. Y hablando de Carlos, le voy a dar la bienvenida ya, cuando son las 6 de la mañana, 20 minutos, a Carlos Paternina, que ya está conectado con nosotros. Carlos, buenos días. Bienvenido a Micrófono Abierto. Muy buenos días, Sonia, Carlos, y por supuesto a los oyentes de Micrófono Abierto. Buenos Bueno, días. Carlos, entremos en materia inmediatamente para aprovechar el tiempo. Tu columna del día de hoy, tasa a cualquier costo. Sí, tasa a cualquier costo. Bueno, vimos ya la aprobación en los 3 debates de la tasa de seguridad en el departamento, y la columna está dirigida a esa reflexión que hacemos cada semana de la forma en la que se aprobó, pues, la tasa, ¿no? En el primer debate vimos a unos diputados en contra de ella por lo lesivo que podía ser para los sucreños. En el segundo debate, paradójicamente, el discurso cambió y pues ese voto negativo se convirtió en un voto positivo. Vimos la postura del diputado Yair. Redes estuvo manifestando no estar de acuerdo con la tasa, o por lo menos no estar de acuerdo en la forma en que se estaba planteando inicialmente. Y pues vimos paradójicamente ese llamado de la esposa a pedirle o a suplicarle o a exigirle que hiciese un cambio en su votación, que efectivamente sucedió en su segundo debate, pasó al no. La ausencia de las diputadas en el proceso de votación, y pues posteriormente el sí, aprobando, lógico, en tercer debate la tasa. No se llama la atención muchas cosas de la tasa, ahí también están escritas en el artículo. Una de ellas, pues que es lógico que se va a concentrar en Sincelejo, el estrato 4, 5 y 6. No sé qué tanto hay de estos estratos en otros municipios, y si los hay deben ser muy mínimos. Eso no creo que haya el estrato 6, muchos de nuestros territorios. La concentración, o por supuesto en el cobro a la parte comercial, al sector comercial, pero también, no sé, se dan estos debates sin el lleno de los requisitos, sin el lleno de los estudios. ¿Qué tanto nos va a impactar esto a los sucreños? ¿Qué tanto impacta en que este territorio siga o se convierta en un territorio atractivo para atraer, para que lleguen las inversiones? Algo que ya hemos hablado en muchas ocasiones. O sea, eso no nos va a generar, sino al contrario, nos va a quitar. Y pues la reflexión final era el tema de que ya Sincelejo cuenta con una tasa aprobada, cobro, y esta ordenanza llama a que los recursos pasen a la gobernación, desconociendo el decreto 1066 de 2015, que establece que cuando un municipio, territorio departamental, tiene una tasa aprobada, pues los recursos debe de manejarlos el municipio. Es una autonomía territorial, pues este decreto está pasando por encima de ello. Y muy seguramente vamos a ver que va a ser demandado, y bueno, no sé, de pronto la demanda no entra inmediatamente. Ya sabemos cómo funciona todo aquí en nuestros territorios, y de pronto alcancen a recaudar algunos recursos de esta tasa, pero definitivamente no está bien planteada, no está bien aprobada. O sea, están aprobándola con un vicio de salida, y pues se llama mucho la atención esa postura del gobernador a insistir, aun cuando los sucreños han manifestado pues su rechazo al tema de la tasa. Y pues ayer paradójicamente sale a felicitar al presidente por retirar la reforma tributaria y por darle espacio al consenso y al diálogo. Pues aquí él está haciendo todo lo contrario. Entonces, tema bastante paradójico que de verdad debe de llamarnos a los sucreños a revisar qué es lo que estamos haciendo nosotros, y pues cómo estamos también, pues, nuestras relaciones con los gobernantes.
Correcto, 6 de la mañana, 24 minutos. Tenemos mesa llena el día de hoy sobre la temática del día, bondades y desaciertos de la tasa de seguridad. Nos estará acompañando Francisco Monte, quien es secretario de Hacienda del Departamento de Sucre, Octavio Paternina, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre, ACUS, y Mario Nicolás Generis, abogado, quien dice interpondrá recursos legales en contra de la tasa de seguridad. Entonces le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Arranco saludando con los buenos días al secretario de Hacienda del Departamento de Sucre, Francisco Montes, que en esta hora también está con nosotros. Francisco, buenos días, bienvenido a Micrófono Abierto. Muy buenos días, Carlos, doctora Sonia, Carlos Enrique, colega en cierta forma, también columnista por lo que veo. Les doy un fraternal saludo a cada uno de ustedes, pues, y toda los acompañantes que nos encuentran aquí presentes en la red. Un fraternal saludo para cada uno de ustedes. ¿Por qué es positivo, Francisco, la tasa de seguridad para los sucreños en medio de esta situación tan compleja que vive el departamento a nivel social, económico y, si se quiere, también a nivel político? Bueno, esto es positivo. Es importante tener en cuenta lo siguiente. No debemos concentrarnos en la única frase de tasa de seguridad, porque también aquí detrás de esto está la convivencia ciudadana. Entonces es una ecuación donde nos presenta la integralidad, y desde aquí podemos ver los beneficios que nos pueden presentar esta tasa. Se hicieron todos los análisis desde el punto de vista social, económico, financiero, las capacidades que tiene la economía del departamento de Sucre para poder afrontar esta tasa. Esto nos va a dar tranquilidad, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional, y yo diría que incluso internacional, porque tener un sello de seguridad de alguna manera también nos va a presentar, no solamente desde el punto de vista de la convivencia ciudadana, sino también en cuanto a la inversión. Me refiero en cuanto a la inversión porque es importante que cada empresario que vaya a realizar inversiones en un determinado territorio debe tener las garantías de que va a tener el retorno suficiente una vez use recursos propios para realizar inversiones. Entonces, desde este punto de vista, yo quiero decirles que es conveniente esta tasa de seguridad, que va a ser un beneficio para el departamento en el mediano y largo plazo. Nos va a dar una buena imagen a nivel nacional, que es lo que ha estado buscando el señor gobernador, ubicar el departamento en posiciones que generen confiabilidad, entre otras cosas. Si bien es cierto, pues no es propio del tema, quiero decirles que el departamento fue calificado con una calificación desde el punto de vista financiero y crediticio con el grado A. Esto quiere decirnos que están viendo bien al departamento. Entonces, esto de la tasa de seguridad va a reforzar esta imagen que estamos teniendo desde el punto de vista económico, financiero, y desde luego toda la convivencia y seguridad ciudadana. 6 de la mañana, 28 minutos. Le doy la bienvenida a Octavio Pacheco y le pregunto de inmediato cuál es su opinión respecto a la tasa de seguridad que fue aprobada en la Asamblea Departamental. Octavio, buenos días. Carlos y Sonia, buenos días. Un placer estar con ustedes acá. Bueno, con respecto a la tasa de la seguridad, nuestro pensamiento sigue siendo el mismo. Y es totalmente una falacia cuando el secretario dice que Sucre está preparado económicamente para acceder a una tasa. Nosotros, como comerciantes y como ciudadanos, estuvimos de acuerdo cuando en la asamblea se debatió de que los sectores estratos 1, 2 y 3 y el sector comercial, pequeños industriales, donde estamos nosotros, que nunca ha sido exonerado de nada, nunca ha sido tenido en cuenta. Alzamos la voz para que como comerciantes no tuviéramos que pagar ese tributo, ya que no tenemos las condiciones económicas. Sucre no está en las condiciones económicas, y eso es totalmente falso, de estar diciendo de que los inversionistas a Sucre no llegan por una falta de seguridad. No, a Sucre no se llega por una falta
de oportunidades que tienen por unas malas administraciones que han venido mandando y que han venido rigiendo nuestro departamento y nuestro municipio. Por eso los inversionistas no llegan a Sucre, porque Sucre está acostumbrado, los gobernantes están acostumbrados a tomar unas decisiones sin hacer ninguna clase de estudio. Es más, ninguno de los diputados o concejales están preparados y tienen el conocimiento suficiente para decir sobre economía y para hablar sobre economía. Entonces son totalmente cosas que van en contra de lo que hay hoy en realidad. Nosotros mandamos una carta a la Asamblea donde decíamos que sí aceptábamos la tasa de la seguridad siempre y cuando nosotros como comerciantes, como estratos 1, 2 y 3, que es donde nosotros vivimos, no pagáramos ese impuesto, ya que aquí hay que hablar con verdad y hay que hablar con mucho carácter, porque aquí se han malinterpretado las cosas. Aquí el 80% de las empresas, de los empresarios de medianas y grandes empresas, el 80% no paga impuestos, el 80% está exonerado de pagar impuestos. Ahora, cuando nosotros como pequeños comerciantes alzamos la voz y dijimos que nosotros teníamos que ser exonerados, mucha gente se resintió porque que nosotros supuestamente nos hubiésemos vendido. No, nosotros en ningún momento estamos de acuerdo con la tasa de la seguridad, en ningún momento, ya que Sucre no tiene las condiciones económicas, secretario, no tiene las condiciones económicas, ni hay un estudio adecuado que hagan. Todo lo que se hizo, todo lo que se estudió con respecto a esa tasa, lo hicimos nosotros como asociación de comerciantes. Correcto, 6 de la mañana, 31 minutos, y ahora le damos la bienvenida a Mario Nicolás Generis, quien también está conectado a esta hora con nosotros, abogado él, y quien dice interpondrá algún recurso legal en contra precisamente de la tasa de seguridad. Mario, buenos días, bienvenido a Micrófono Abierto. Buenos días, un saludo a la mesa de trabajo, gracias por esta invitación. La tasa es con 3 I, inconveniente, ilegal e inoportuno. Hablo de la inconveniencia porque en la asamblea fue un arduo debate y se mostraron cifras que realmente declaran la realidad que estamos teniendo en el departamento de Sucre. Cifras que fueron actualizadas con el último informe DANE sobre el tema de pobreza, donde ya para el 2020, después de que se había hecho un análisis en Sucre, estaba sobre el 50,1,2% la pobreza extrema, aproximadamente un 9,9% la pobreza general, y después la pobreza extrema en un 9,9%. Vemos cómo subió a un 51,5% aproximadamente. Quiere decir esto de que si los niveles de pobreza aumentan, yo creo que de manera concadenada se viene un efecto en cadena con las otras variables que también tienen relación con la economía del departamento. El desempleo, 67,2%, 15,7%, la tasa de informalidad sobre un 67%, y todavía no hemos llegado a ese análisis de 2021. Yo creo que en la asamblea fueron sesgados en la manera de comisionar el estudio del proyecto, solo se concentraron en recaudar el dinero. Yo estuve presente cuando el secretario de Hacienda pues hizo la explicación de cómo fue, por decirlo así, el algoritmo utilizado para redistribuir ese impuesto, y donde fue a machetazo, fueron cortando estrato 1, 2, 3, ya ahora estamos hablando de que hay microempresarios que también salieron. Realmente no sé cuál va a ser la manera de diferenciación, pero bueno, es un tema técnico que yo no conozco. Sobre el tema de legalidad, yo tengo 3 puntos en específico. El primer punto, para nadie es un secreto que solamente hay 4 o 5 departamentos que han aprobado la tasa de seguridad. Entonces, el departamento está en Valle del Cauca, está Atlántico, está Córdoba, aún en el Valle del Cauca también Palmira lo aprobó, Jumbo lo aprobó, Jumbo Valle, perdón, lo aprobó, y ahora estamos aquí en Sucre. 2 de esas tasas fueron demandadas. En un momento fue demandada la tasa del Atlántico y una sentencia del Consejo de Estado que la tumbó. Esa demanda la presentó Bavaria, lógico, era una industria que se veía afectada directamente con la imposición de estos gravámenes.
Entonces, dentro de la legalidad, hay un tema en discusión que todavía no ha habido unificación y que yo creo que por eso es que una demanda contra la tasa se hace bastante pertinente, es sobre el tema de la legalidad y la reserva de ley. Cuando hablamos de reserva de ley es que la creación de tributos por orden constitucional se reserva exclusivamente para el Congreso de la República. En algunos casos o excepciones legales, se le puede permitir a los entes territoriales, llámese asamblea o llámese municipios, el que ellos también puedan crear algunas tasas sobre unos temas determinados. Sin embargo, frente a la tasa de seguridad, por la manera como fue creada, que fue a través del artículo 8 de la ley 1421 de 2010, simplemente se establece de que se podrán los municipios y departamentos crear tasas de seguridad, la ley no reglamenta, por decirlo así, las minucias para poder llegar a ese punto, como tiene que ver cuáles son los sujetos pasivos, sujetos activos, los hechos generadores, y que a la final terminó siendo una función que de alguna manera en algún momento se la dieron al Ministerio del Interior para que regulara cómo iba a ser la reglamentación de esa tasa impositiva. Lo importante que hay que llamar la atención acá es que para que hablemos de tasa, dice que la tasa es como un pago o es como una... es como si la ciudadanía le devolviera al Estado por un servicio que está siendo prestado. ¿Qué reparos hay? El servicio de seguridad es un servicio que está a cargo de toda la nación. Es una obligación del Estado. Por lo que se entendería que cuando pagamos impuestos, también dentro del presupuesto general de la nación, se está generando unos recursos que están siendo destinados precisamente hacia la seguridad nacional. Cuando hablamos de seguridad nacional, no quiere decir que solamente la seguridad de Colombia, sino también la seguridad de cada uno de sus entes territoriales. Lo segundo tiene que ver también es que al momento de establecerse la tasa, por las características que está teniendo la tasa, donde no es de manera voluntaria el pago, sino que se está haciendo impositiva, pues ya no se habla de una tasa, sino como se estaría caracterizando como un impuesto. En ese caso, como se está hablando de que es un impuesto, ahí es donde empieza entonces la disyuntiva legal, hasta donde la Asamblea Departamental de Sucre tiene la competencia para esa tasa venir y aplicarla o darle también facultades al gobernador. El segundo tema de legalidad, Carlos, tiene que ver con un punto muy específico que ya fue mencionado. Se encuentra en el artículo 7º, inciso 2 del proyecto de acuerdo. Ese inciso establece que una vez recaudados los recursos por parte de la empresa recaudadora, que en este caso sería Finia, dichos recursos serán transferidos al Fondo Cuenta de Seguridad Territorial del departamento. Y eso es una norma que es ilegal, completamente ilegal, porque está contraviniendo el artículo 1 del decreto 577 del 2011. ¿Qué dice ese artículo? Dice que aunque en su inciso 2, dentro del mismo párrafo dice que aunque la Asamblea Departamental puede y tiene la competencia para crear la tasa, sobre eso no estamos colocando dudas, sin embargo hay unos reparos jurídicos, dice de que ese dinero, el recaudo y la transferencia tiene que hacerse al fondo cuenta municipal del lugar donde se causa el impuesto. Teoría jurídica que tenemos y que vamos a llevar ante los estrados judiciales. En Sincelejo en este momento, como lo decía Carlos en su columna, los estratos 4, 5 y 6 están representados más que todo en la capital cincelejana. La industria, la mediana industria, los pequeños comerciantes. Por sí, Sincelejo debe tener por lo mínimo el 70 o el 80% del comercio que se mueve a nivel departamental. Según la norma, al momento de haberse creado la tasa, como se está causando en la ciudad de Sincelejo, al momento de recaudarlo el departamento tiene que transferirlo al Fondo Cuenta de Seguridad Territorial del municipio de Sincelejo. No se lo puede quedar el departamento como lo ordenaron, como está establecido en la ordenanza. Eso es otro punto de ilegalidad. Segundo punto de ilegalidad, Carlos, el tema también del recaudo. A nosotros acá nos están metiendo la tasa en el recibo de energía. Hay una discusión jurídica sobre eso. La Comisión de Regulación de Energía ha establecido conceptos que cualquiera que quiera buscar en Google puede aparecer, donde establece que solamente se puede cobrar dentro del recibo de energía aquellos conceptos que tengan relación directa con el servicio público que se está en ese momento contratando o que hace parte de los servicios públicos regulados por la ley 142, que es la ley de servicios públicos domiciliarios. La seguridad no es un servicio público domiciliario. La seguridad no puede ser cobrada dentro del mismo recibo de energía. De por sí hubo una ciudadana que vino y colocó una queja ante
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde solicitaba de que le sacaran de la factura el cobro de la tasa de seguridad y la Superintendencia de Servicios Públicos le dio la razón y le ordenó a la empresa de electricidad que le sacara porque no tiene relación directa. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que para que a mí me cobren algo adicional, tengo que mirar que yo lo haya, que yo como ciudadano lo haya autorizado en el contrato en el contrato de servicios públicos uniforme que se establece, en mi caso, como suscriptor con la empresa que presta el servicio. Entonces, esos son reparos que van a llegar también y que van a tener, que van a ser estudiados. Y yo creo que en este momento, esos vicios jurídicos, y le llamo la atención al secretario de aquí que se encuentra presente de Hacienda, para que hagan el estudio de esa transferencia, porque en este momento, así como está establecido, donde la transferencia de la tasa se va para el departamento es ilegal y por lo menos se cae ese artículo. Y yo creo que a la final va a terminar trabajando el departamento para el resto de municipios, porque cuando las personas se den cuenta, o los alcaldes, tienen derechos donde haya sido creado, porque Sincelejo tiene creado su fondo de seguridad territorial, su fondo de seguridad territorial municipal, lo tiene creado. No tiene sentido, Mario, sobre todo que, sí. Sí, para darle para paso también a los demás panelistas. Ok, ya, para terminar solamente quiero concluir diciendo de que donde existe un municipio que tenga su fondo de seguridad territorial, allá tienen que llegar los recursos y ellos con su comité con comité de orden público y ellos también con su plan integral de seguridad tienen el derecho también de ver a dónde se debe invertir y también tienen derecho a que ellos establezcan cuáles son sus prioridades. Eso es en realidad 6 de la mañana, 41 minutos. minutos. Rubén Fernández del Valle nos envía sus saludos, al igual que Guillermo Fernández del Valle. Astrid Isabel Castro también está conectada con nosotros a esta hora. Ana María Montes, buenos días amigos, bendiciones, feliz día para todos. Mayerlis Colón, buenos días, especial saludo, temas sensibles y complejos todos. Secretario, muchos cuestionamientos, se habla de esos vicios. Bueno, Sonia quiere decir algo, por favor. Sí, yo quiero decir algo respetando la parte legal en la que Mario nos ha explicado y respetando el interés general que el secretario también ha explicado, es el tema de la política pública como política pública. Y como bien lo dice Mario, cada municipio tiene su plan de seguridad y convivencia ciudadana. También lo tiene el departamento. Y de la nación también se financia la seguridad nacional. Entonces tú estás teniendo varias fuentes de financiación de una estrategia de seguridad que finalmente nosotros como ciudadanos no sabemos quién nos responde porque nos sintamos seguros. Porque yo creo que cuando tú empiezas a tener un sentimiento de seguridad, la discusión, si se empieza a crecer en los indicadores, no es quién la paga, sino es que hoy están los fondos activos en los municipios, los fondos activos en la gobernación y ese sentimiento ciudadano no está. Y cómo está vigilante a que la destinación que se le da en esos comités municipales, en esos comités departamentales, en esos recursos de seguridad nacional, se reflejan en un mejor acceso a la seguridad por parte de nosotros los ciudadanos. Entonces, nos centramos en unas discusiones financieras, para dónde va el dinero, quién paga el dinero, pero la inquietud mía es qué pasa con los dineros que se están recibiendo actualmente y si realmente lo que se está ejecutando desde los planes aprobados, porque cada 4 años que llega un gobernador o un alcalde aprueba un documento que se llama el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con unos indicadores, con una manera de financiarlo, y nosotros como ciudadanos no los estamos sintiendo. Esa es como mi inquietud frente a quién finalmente nos responde al ciudadano, Mario, desde el punto de vista jurídico, porque suceda o no suceda lo que ya se viene financiando. Bueno, ya responde Mario para darle dinámica al programa. Secretario Francisco. Bueno, muy válidas todos los comentarios, apreciaciones, los puntos de vista que han venido presentando acá. Es importante dejar claro que se han hecho los análisis correspondientes desde el punto de vista legal, como también desde el punto de vista económico. Bien es cierto, sí, que la ley 1421 del 2010
establece pues la creación de estos fondos y habla de los departamentos y los municipios, pero también es importante dejar claro que le da la facultad a los departamentos para poder manejar estos recursos. Entonces, los gobernadores, una vez identifiquen las necesidades que se presentan en cuanto al tema de seguridad en sus departamentos, desde esas administraciones a ese nivel se pueden adelantar las gestiones correspondientes para cubrir las necesidades de inversión que se presenten en cuanto a la seguridad. El departamento viene realizando recaudos para la seguridad basados en la ley 418, en donde se recogen recursos por parte de la contratación. ¿Qué implica esto? Que estos recursos son bastante inestables porque la contratación no es constante, eso es dinámica, puede haber vigencias en donde es algo representativo, puede darse vigencia en donde realmente es muy escasa, porque los procesos de contratación requieren todo una legalidad, unos tiempos, no se garantiza que se pueda contratar, pueda que la contratación de pronto no se realice porque no hubo propuestas, en fin, cualquier situación puede presentarse y esto hace que se genere una gran incertidumbre desde ese tipo de recaudo relacionado con el 5% que dice la ley 418. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se pierde la planeación porque la dinámica de la contratación no lo permite y asimismo se empieza a afectar toda la planeación que se puede realizar en el departamento en cuanto a la seguridad. Entonces, desde este punto de vista, crear una tasa que es importante quedar muy claro, esto no es un impuesto, es una contraprestación, un beneficio y con los estudios que se fueron haciendo, se encontró que realmente esta tasa sobre el Producto Interno no pasa de un efecto del 0.13%. Y esto hay que tener en cuenta que se va dilatando en el tiempo. Es decir, que los contribuyentes o las personas que nos estén colaborando con esta tasa no van a sentir en su flujo de caja durante toda una vigencia. Realmente eso se va difiriendo y así en esa forma el efecto al final de la vigencia en cuanto en su flujo de caja va a ser mínimo, no lo van a sentir realmente. Sí, están los estratos 4, 5, 6. En cuanto al sector comercial, se excluyeron los que van de 0 a 1000. Es bien cierto que los estudios encontramos que un gran porcentaje del sector comercial aquí en Sucre o en Sincelejo se encuentran representados en esos niveles de consumo. Pero también quiero decirles algo. El estudio que se realizó nos permitió identificar que la producción que se realiza o la oferta que se realiza en el sector comercial, en el sector industrial aquí en Sucre, está muy sujeto a la demanda. ¿Qué quiere decir? Que nuestros empresarios, microempresarios, se cuidan mucho de no tener inventarios, de no tener unos stocks en sus bodegas que sean inoficiosos y les produzcan unos costos. Ellos van produciendo de acuerdo a cómo se les va haciendo los pedidos. Y tiene toda la razón, eso es un principio de racionalidad económica para optimizar sus beneficios. Ellos no van a utilizar recursos para tenerlos ahí dormidos, por decirlo de alguna manera, sino según lo que les va exigiendo la demanda. ¿Esto qué les permite? Pues cubrirse de riesgos, cubrirse en cierta forma, minimizar pérdidas. No quiere decir que el sector empresarial sí presenta riesgo como todo tipo de negocios, pero lo que nos está diciendo es que dentro de la racionalidad económica y los beneficios que tiene cada empresario, ellos tratan de blindarse de la mejor manera de las pérdidas que puedan tener y producir según la necesidad. La legalidad está sujeta pues a todas las normas que se han venido expidiendo en estos asuntos de seguridad, la ley 1421 del 2010, la ley 418 del 97,
ciertos decretos reglamentarios como el 399 del 2011, 577 del 2011, la ley 1106 del 2015. Entonces, esto es un estadio, un espectro bastante amplio en donde, pues, sin lugar a dudas, son bienvenidas todas las observaciones y dentro del marco legal se pueden recibir y hacer todos los análisis correspondientes. De todas maneras, pues nuestros equipos jurídicos en la gobernación han estado muy juiciosos revisando la legalidad de estas normas y quiero decirles pues que la Asamblea también ha hecho unos análisis muy juiciosos en cuanto a esto, han hecho todas las consultas al interior de la corporación, entre ellos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista legal, y de ese punto de vista yo puedo dar un parte de tranquilidad. Sé que ha habido inconvenientes pues en otros entes territoriales, sin embargo se han hecho los debates, se han realizado pues todos las defensas con respecto a esta tasa, pero es muy importante, y repito como lo dije al comienzo de esta intervención, que se quite esa idea de que es un impuesto, es una tasa en donde se va a aportar un beneficio a todo el territorio del departamento de Sucre, porque aquí vamos a nosotros a ayudar a que se genere más confianza en el departamento, a que las personas estén tranquilas. Miren cómo ha sido la situación últimamente. Las tasas de homicidios se han venido aumentando. Nuestra fuerza pública necesita mucho apoyo. Tenemos un rezago. Imagínense el año pasado, por ejemplo, antepasado, el 2019, solamente se recaudaron 800 millones de pesos. El año antepasado, 2019, en donde las condiciones de la economía estaban en cierta forma estables. El año pasado se recaudaron 1.300 millones de pesos, a pesar de la situación adversa por la pandemia. Entonces, las operaciones de seguridad, los equipos de seguridad que hoy en día se requiere mucha tecnología de alto nivel, son costosas, es un material que es importado y como ustedes saben, pues el dólar se ha venido disparando durante los últimos años y se ha identificado que aquí se requiere cubrir ese rezago de inversiones. Pues imagínense que el ejército opera, las unidades del ejército que operan aquí en Sucre son de Córdoba. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ellos están temporalmente aquí en Sucre operando, pero después tienen que regresarse a Córdoba. Imagínense ustedes un soldado 15 días bajo sol, bajo agua, operando para después tenerse que volver hasta Córdoba a reaprovisionar, a descansar, porque es que aquí en Sucre no tiene unas instalaciones donde pueda reaprovisionarse tanto, o sea, en la parte logística, tanto en cuanto a recursos de alimentos como de armamento. ¿Sí? Secretario. Va a estar el soldado desprotegido operando acá en esas zonas de La Mojana, por ejemplo. Correcto. 6 de la mañana, 52 minutos. Vamos a ir hasta las 7:10 de la mañana para poderle darle la palabra a cada uno de los que está participando en estos momentos aquí en micrófono abierto con la temática del día que tiene que ver con la tasa de seguridad. Carlos Paternina, que tiene la palabra. Tiene el micrófono apagado, Carlos. Sí, disculpa. Con lo que estaba comentando el secretario, efectivamente dentro de los proyectos anunciados por el gobernador está un batallón en La Mojana, una estación de carabineros en las Sabanas, una estación antinarcóticos y un laboratorio de criminalística. 4 proyectos, pues que no sé si esto obedece realmente a una planificación, un proceso de planificación del territorio. Pues me asalta también otra duda además de esa, y es que se supone que esa estación antinarcóticos iba con recursos del Pacto del Golfo. Ya habíamos en algún momento expresado pues las dudas al respecto de los avances de los proyectos que estaban en el pacto. Entonces también llama la atención encontrar que está también mencionado acá en el cobro de la tasa de seguridad. Y por supuesto el tercer cuestionamiento es que estamos como en el gobierno central cambiando los nombres a los tributos que pagamos los ciudadanos. Y sé que, pues, por supuesto, el tema de seguridad es un tema
beneficio pues para nosotros, pero es un tributo que vamos a pagar, es un gravamen que nos están imponiendo. Y pues me asalta una última duda, y es el tema de seguridad es el tema bandera que deberíamos de estar liderando en el departamento. O sea, pues se va a recaudar una gran suma pues destinada a 4 infraestructuras militares y de apoyo pues al tema, por supuesto, no todo es el tema de soldados, sino también de apoyo a las investigaciones. El tema de criminalística me parece bastante interesante, pero el tema en el departamento es un tema de pobreza. O sea, estamos en el 51.4% según las últimas estadísticas que nos dio el DANE, y pues yo no sé, todo este esfuerzo que vamos a hacer los ciudadanos, si realmente esa gran inversión pues va a ayudarnos a mejorar esos indicadores que no son de hoy, es un tema que es histórico, no es un tema ahora coyuntural del gobierno de Héctor Olimpo. Es un tema que viene, por supuesto, creciendo, pues entendiendo el golpe de la pandemia. Entonces sí, muchas dudas que quedan en el escenario. Estamos en el momento para pagar. Sé que lo extendieron al año 2022, ya el año 2022 está aquí también, el comienzo pues del pago de este gravamen. Pues la verdad es que yo no sé, pienso que esto no es un tema planificado. Aquí no hay planificación. Esto parece más un tema de improvisación de obras o de pronto requerimientos del ejército, cuando efectivamente pues los soldados que están de manera momentánea o de paso pues por nuestro territorio, y pues de cierta forma pues lógico que impacta. Ahora, hasta hace unas semanas el mismo gobernador manifestaba que el tema de la seguridad en el departamento era de percepción. Cuando a mí me dicen que el tema es de percepción, me asalta que la inversión debería estar entonces focalizada al tema de la percepción. Entonces el gobernador cambia de pareceres en cuestiones de semana, y en cuestiones de semana pues se establece una tasa y se resuelve en cuestiones de semana cómo nos la van a cobrar, y pues nos meten una cantidad de proyectos sin que esto efectivamente esté determinado pues por unos procesos adecuados. No sé, discúlpeme que son de pronto varios cuestionamientos, pero de verdad que asaltan dudas al respecto. No solamente en los vicios de legalidad de la tasa, sino pues por supuesto en la formulación de las estrategias que se están planteando desde la gobernación. Quizás sería bueno que el gobernador escuchara también las voces en contra que hay de esto, porque la realidad es que las acallan. Uno les escribe y borran los mensajes de las páginas institucionales, como quien dice, o sea, que no nos critiquen porque eso no nos interesa. Si nos aplauden, está bien. O sea, cuando aplaudimos, todo está bien. Y hemos aplaudimos el Pacto del Golfo, aplaudimos el Pacto de la Mojana. Y ojalá que todas estas obras que nos están manifestando lleguen a nuestro territorio, porque tenemos décadas de rezago, de corrupción, de que se roban los recursos. Los ciudadanos estamos preocupados por la integridad de estos recursos que se le van a entregar al gobernador. Pero si la respuesta del gobernador es borrarnos, no contestarnos, no darnos respuesta a los ciudadanos, pues vamos a seguir en esa inconformidad y en ese creer que sigue siendo más de lo mismo. Entonces, creo que el gobernador debe dar estas respuestas, y pues mostrando que efectivamente es un tema planificado y no un tema caído en una mesa para recoger unos recursos que van a ser ignorados seguramente pues para tenerlos de manera inmediata, y pues para hacer esas inversiones cuantiosas de esas cuatro infraestructuras. Pues que voy a ir con Octavio. Claro que sí, Carlos. Voy a ir con Octavio, luego con Mario para que le responda el cuestionamiento que hizo Sonia, y finalizamos con la palabra para el secretario de Hacienda. Tenemos una encuesta activa en estos momentos para la gente que nos sigue en Facebook. ¿Está de acuerdo con la tasa de seguridad, sí o no? Queremos saber su opinión.
Luis Enrique Contreras nos dice, de nada sirve todas las acciones del pueblo si aún siguen los corruptos liderando los gremios en nuestros departamentos. Tolú Cívico, la tasa de seguridad es otra iniciativa improvisada del gobernador. Esta no tiene coherencia con la realidad del departamento de Sucre. También está la ex gobernadora Luz Marina Ojeda, que nos envía sus saludos a esta hora de la mañana. Sonia. Sí, Carlos, es que mi complemento es lo que les planteaba. Estamos hablando de la tasa como un impuesto para financiar o que lleguen recursos a unos fondos y desde los fondos se financian unos proyectos. Esa cadena de la planificación en donde yo tengo claro cuáles son los proyectos que voy a financiar, cuánto valen esos proyectos, cómo eso va a impactar, quién ejecuta de acuerdo a donde llega el fondo una estrategia integral de seguridad del departamento de Sucre. No hemos tenido esa conversación como ciudadanos, no la entendemos y ahí es donde vienen los cuestionamientos, porque el cuestionamiento no es ¿estoy de acuerdo con la tasa o no? Yo estoy de acuerdo con una tasa ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo voy a recibir a cambio de esa tasa? Y eso que yo voy a recibir a cambio, ¿cómo va a contribuir a que mejore mi bienestar? Esa es la reflexión desde nosotros como ciudadanos cuando no entendemos el para qué y el cuándo de ese para qué. ¿En qué orden viene? ¿Quiénes son los primeros que la van a recibir? ¿Qué se llama, entre comillas, convivencia ciudadana? Porque luego no se van a acabar financiando estructuras de gastos de personal desde el concepto de convivencia, en donde después tampoco nosotros vamos a acabar sintiendo el cambio. Entonces yo creo que las grandes conversaciones hoy en el departamento son las conversaciones sobre el uso del presupuesto público, sobre el orden de la inversión, sobre los valores reales de esa inversión y sobre la contribución al mejoramiento de nuestro bienestar. Cuando tú vas consolidando territorios con conversaciones claras, cada vez es más claro cómo lo vamos a resolver entre todos. Esas son las conversaciones que uno esperaría desde una conversación transparente. Entonces yo creo que aquí vamos dándole la vuelta a unos valores con los que nosotros queremos se ha ejecutado el presupuesto público para nosotros sentir y saber en qué orden van a ser resueltos los problemas. La pregunta de Carlos, ¿la prioridad es la pobreza o es la seguridad? ¿Cuándo conversamos sobre eso? ¿En qué orden lo hacemos? Entonces es como, sí, ¿en qué orden vamos a resolver los problemas acumulados que lleva el departamento? Y que estemos abiertos a las conversaciones, porque cada vez hay una masa crítica más formada en el departamento que está abierto a que entre todos contribuyamos a que la solución se resuelva, porque lo que todos sí queremos es vivir en un mejor departamento. Eso lo queremos todos. O sea, todos queremos avanzar. Los empresarios, los ciudadanos, los profesionales, todos sí queremos eso. Y todos estamos dispuestos a contribuir. Hay que abrir la conversación. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Estamos escuchando. Carlos, no se te escucha. No. Perfecto, Sí. ahora sí. Jaime Salazar, el manejo de 120.000 millones en infraestructura y suministros para la seguridad despertó la codicia de los diputados que la apoyaron. Alfredo Carlos Gmail nos dice, recuerden que también tenemos tasa de seguridad en Sincelejo en la facturación de la telefonía en esta ciudad. Octavio, para finalizar su intervención, agradeciéndole el tiempo también para los comerciantes, ¿están de acuerdo con lo que dice el secretario en el sentido de que esto no es un impuesto? No estamos de acuerdo. Claro que es un impuesto. Es un impuesto siempre desde el punto de vista que tú lo veas en todos los aspectos. Yo creo que nosotros tenemos un concepto mal de percepción, pues la administración, ya que la administración está queriendo sacar adelante algo con algo que no le conviene. Nosotros como comerciantes saldremos adelante el día que la política, los politiqueros dejen de utilizarnos a nosotros como plataforma para subir y ostentar sus credenciales.
el comercio de Sincelejo es el 87%, ¿sí? Ni siquiera las administraciones se han dedicado a hacer un estudio sano, económico, para ver cómo se puede hacer con la reactivación económica. Hoy en día no saben cómo está la reactivación económica en el municipio, porque ellos creen que la reactivación económica es cuando tú abres el negocio, que ya los negocios los permitiste que abrieran. No. La reactivación económica se da en cuánto dinero hay de flujo en las calles, cuánto dinero de flujo hay para que el municipio y el departamento puedan estar fluyentes en la economía. Yo pienso de manera particular que la mala administración del Dr. Olimpo Espinosa, el fracaso de sus políticas públicas, el fracaso de sus programas como Sucre Escucha, lo han llevado a estas decisiones, a tomar estas decisiones, porque ha fracasado en cada uno de esos programas que él ha intentado poner, y utilizando al pueblo y al comercio como plataforma para salir adelante. Aquí lo que falta es un cambio diferente, un cambio de actitud y un cambio de políticas y de políticos. Que estos políticos dejen de seguir creyéndose los más inteligentes. Yo tenía mucha esperanza en el Dr. Olimpo. Venía de ser pero me doy cuenta. Ahí tenemos un inconveniente con la señal de Octavio. Mario, adelante. Tenemos 4 minutos, entonces, por favor, para ser muy concisos en los planteamientos. Bueno, respecto a la pregunta de Sonia, es importante establecer que la Ley 62 del 93, inciso segundo, dispuso que los alcaldes y los gobernadores y alcaldes como jefes de policía tienen la obligación de tener un plan integral de seguridad. Y vuelvo y llamo la atención al señor secretario. No es cierto, señor secretario, de que la asamblea es juiciosa para estudiar las ordenanzas. Eso no es cierto. De casualidad, precisamente el mismo diputado Barona regañaba a sus asesores porque prácticamente ellos son los que tienen que darle lineamientos y terminar casi que arreglando los proyectos de ordenanza que se envían. Entonces, con respecto a la pregunta de Sonia, si hay un plan integral de seguridad en el municipio de Sincelejo, si la norma establece que debe ser transferido esos dineros, es a donde se cause el impuesto, no es cierto que el departamento tiene la autoridad para hacerlo. Hay que hacer una claridad que el impuesto que se creó en el año 2016 con la telefonía, ese impuesto se cayó, por lo cual realmente en este momento en Sincelejo no hay tasa. Pero el hecho de que Sincelejo no tenga tasa, no quiere decir de que no tenga la capacidad de administrar recursos que tengan como destinación específica los fondos, cuentas territoriales y sobre todo los planes integrales de seguridad, que son los insumos. Por último, para terminar, quiero dejar este cuestionamiento en el aire y es el siguiente. El año pasado, en diciembre de 2020, le dieron facultades a la gobernadora Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, y para hacer empréstitos con la banca privada. ¿A través de qué? De pignoración de tributos. ¿Sabe qué tributo ignoró Elsa Noguera? Terminó ignorando la tasa de seguridad y convivencia ciudadana. Quisiera yo preguntarle al secretario de Hacienda, que delante de las personas que estamos aquí, de todos los ciudadanos que estamos viendo este programa, si realmente el día de mañana no van a hacer lo mismo en Sucre, que tomen la tasa, la ignoren y terminen con el dinero de la tasa ignorada, como no tiene como su destinación o dentro del presupuesto entra como empréstito, no tiene esa finalidad que es la seguridad, no terminen utilizando la tasa para atraer recursos y poder ejecutar otros proyectos que no tienen nada que ver con seguridad. Hago esa reflexión, simplemente me confirmo en el sentido de que la ordenanza sí tiene vicio y ilegalidad. Y estudien a fondo el tema de la transferencia. La Asamblea dejó por alto, eso fue un punto que se colocó en discusión en la mesa y no lo ha tomado en cuenta. Para mí en este momento es claro la ley. La Asamblea, el departamento fue sacado de esa ecuación. El departamento no puede administrar los recursos. Tiene que mandarlo a los municipios donde se va a causar la tasa. Y esa es la pregunta que tendría que responderse. ¿A dónde se va a causar el impuesto? Como esto es generador de seguridad, no solamente del departamento, cada municipio tiene una necesidad de seguridad. Al ser el hecho generador, un hecho que tiene implicaciones en todos los municipios del departamento, por principio de autonomía territorial, debieran ellos también aplicar las actividades que han establecido en sus propios programas y sobre todo
en el Plan Integral de Seguridad junto con sus comités de orden público. Se están saltando la autonomía de los municipios aquí en el departamento de Sucre con esa tasa. Esa es mi conclusión. Gracias, Mario Generis, por estar con nosotros. Francisco, secretario de Hacienda, su último comentario y lo invitamos a, si dispone del tiempo, el próximo lunes nos puede acompañar porque son muchos los cuestionamientos, muchas las preguntas, para ver si usted también le da respuesta a todas ellas. Bueno, no, sí, claro que sí, cómo no, con todo gusto, porque es algo agradable aquí compartir con ustedes y cruzar ideas, así sea a través de esta virtualidad, pero es agradable realmente e enriquece las ideas, nos ayudan acá a la administración a avanzar, porque es importante avanzar con las ideas de todos los sucreños, no solamente desde unas oficinas, sino con cada uno de ustedes, Carlos Enrique, Mario, con tu apoyo jurídico, qué bueno, excelente, me gusta mucho, doctora Sonia, la verdad es muy agradable y pues acogiendo las ideas del señor gobernador Sucre escucha, estamos para escuchar, desde luego, claro que sí, fortalecer estas ideas y que todos vayamos en bloque para sacar al departamento adelante. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis en esta despedida. Cuando los países se encuentran en situaciones de crisis, es importante cuidar una de las más delicadas, que es la crisis fiscal. Esta crisis fiscal se genera cuando los países se vuelven insolventes en sus recursos. Entonces tenemos que buscar mecanismos para que esos recursos se generen de alguna manera y, dado que las inversiones generan alto riesgo, es muy importante que ese riesgo lo asuma el Estado y no la empresa privada. En cierta forma, nosotros queremos hacer esto acá con este tema de la tasa. Y la inversión siempre va a estar generando condiciones para generar empleo, la inversión, y eso es lo que estamos buscando con esta tasa. En cuanto al pacto del Golfo, es necesario, van a llegar recursos, pero es necesario cofinanciar, es decir, que no es el 100% de los recursos que vienen desde Bogotá. Y otro punto, no vamos a ignorar, el departamento ya tiene un contrato de empréstito para generar grandes inversiones y no va a ser con esta tasa. Como les digo, y este contrato de empréstito lo tenemos gracias a la confianza que nos generó el sector financiero sobre las finanzas y la manera como hemos venido organizando las finanzas en el departamento. Le hemos hecho mucho énfasis en los sistemas de información para tener claridad en los números que estamos manejando. Y en este primer trimestre, las inversiones han estado, o los recaudos han estado mejor con respecto al año pasado y con respecto al año antepasado, es decir, 2019 y 2020. En el 2021, para el tercer trimestre, nos ha ido mejor, gracias a Dios. Entonces, pues, me agrada mucho haber compartido con ustedes acá. Les mando un fuerte abrazo a cada uno. Francisco Montes, secretario de Hacienda del Departamento de Sucre, muchas gracias. Entonces ya la invitación está hecha. Carlos Enrique Paternina, gracias. Carlos, Sonia, al secretario, por supuesto, por acompañarnos, Mario, y a los oyentes de Micrófono Abierto. Una última reflexión, discúlpame si me extiendo, pero creo que el secretario ha hecho su trabajo juicioso. Los que no han hecho su trabajo juicioso son los asesores jurídicos del departamento y los diputados de nuestro departamento. Lastimosamente esa es la realidad. Gracias. Sonia Gómez Taboada, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Carlos, y encantada de compartir con esta mesa y con la audiencia. Y secretario, acá seguimos con usted. Buen punto. 7 de la mañana, 13 minutos. A todas las personas que reportaron sintonía, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que sigan con Radio Sincelejo y nos vemos y nos escuchamos mañana con más Micrófono Abierto. Feliz resto de lunes.